Bien, buenas tardes con todos y todas. Entiendo y me he comentado así rápidamente que esta tarde nos encontramos colegas, amigos y ciudadanos de varios países. Un saludo para todos nuestros compatriotas de Latinoamérica y de Sudamérica. Me dicen que estamos del Perú, están de Colombia y obviamente de acá de Ecuador, de varias de las regiones del país, así que un saludo y un abrazo grande para todos ustedes. Por otra parte, debo manifestar mi complacencia, mi alegría de poder participar esta tarde con ustedes en este, como lo han llamado los colegas que han organizado esta tarde de trabajo, un conversatorio. Y digo, debo de manifestar mi complacencia, mi alegría de estar aquí esta tarde con ustedes, porque me parece que realmente el hecho de que la UNESCO haya declarado el Capañán como patrimonio cultural y natural de la humanidad realmente es un logro significativo, un logro realmente importante, al cual hay que darle mucha atención, al cual hay que darle, yo pienso que mucha importancia. Y permítanme que empiece tal vez con este elemento, algunos de los colegas que estamos aquí esta tarde, no sé si todavía está por afuera la Mónica Bolaños, que me dicen que ya intervino. ¿No? ¿Está por afuera todavía? Díganle que... Ahí entra la Mónica Bolaños. Un aplauso para la Mónica Bolaños, por favor. Venga, doña Mónica, como yo le digo con mucho aprecio. Venga, por favor. El colega de paso que se está sentando ahí con una maleta verde y con un vaso de Coca-Cola en la mano, creo, con una cámara. Ese es el Miguel Niño. Es un colega que participó en la parte del componente turístico del proyecto que estuvo a cargo nuestro, y además con quien compartimos muchos temas de trabajo en relación al tema del Capañán. Yo quería que esté aquí doña Mónica Bolaños presente, porque yo les decía hace un momento que en realidad me siento muy complacido de estar acá esta tarde. Primero, un abrazo con todos los colegas de Perú, de Colombia, de Ecuador. Segundo, les decía, porque me parece que este sí es un hecho realmente importante y trascendente para todos los pueblos de América del Sur, principalmente los 6 que están unidos por el camino prehispánico, por la red vial andina, como también le hemos llamado el Capañán, por cuanto me parece que el logro que se ha alcanzado, el hecho de que la UNESCO reconozca como patrimonio natural y cultural de la humanidad esta red vial, es un hecho realmente trascendente. Me preocupa un poco el hecho de que, pues, excepto una nota que yo al menos la leí y me enteré en el Comercio, en el Diario Nacional Comercio, pues no veo que realmente los órganos respectivos, me he enterado de que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo algún pronunciamiento en alguna rueda de prensa, pero nada más. Y realmente pienso en este caso como ciudadano de a pie, como ciudadano boliviano, y tal vez como alguien que pudo participar en proporcionar, en levantar información, investigar sobre este tema que es el Capañán, pues quisiera pedirlo a doña Mónica, y tal vez no sé cómo podemos hacer llegar. Yo sugeriría desde ya a los organizadores, por favor, que a nombre de este importante foro se haga llegar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Exteriores, al Instituto de Patrimonio Cultural, al Ministerio Coordinador de Patrimonio, pues que realmente se haga de pronto más relevante, que se informe a la nación, al país en conjunto, de lo que realmente significa que la UNESCO haya declarado como patrimonio de la humanidad el Capañán. Insisto, yo un poco con pesar, insisto, por eso yo, cuando el colega, a pesar de que lamentablemente me invitó un poquito ya tarde y un poco de confusión en los correos y tal,
pero he hecho un esfuerzo realmente importante para estar acá, porque creo que pues, realmente hay que felicitar a ustedes por haber tomado esta iniciativa. Y pues, insisto, ya propongo, si ustedes tal vez están de acuerdo, y disculpen que empiece por esto, pues que en realidad sea un pedido de este foro al gobierno nacional, como digo, a través de las diferentes instituciones, que realmente se informe a la nación de lo que este hecho significa. Entonces, por favor, este pedido ojalá se lo pueda trasladar, insisto, a todos los que estamos hoy presentes hacia el gobierno nacional. En efecto, pues yo realmente me he sentido contento, me he sentido alegre, porque les cuento, pues sí, yo he logrado y he podido participar en algunos proyectos de investigación a lo largo de mi ejercicio, tanto académico como profesional, pero este proyecto, el proyecto del Capacñán, y yo por eso cuando entró doña Mónica Bolaños pedí un aplauso para ella, es un proyecto que tiene que ver con el tema de ponerse la camiseta. Es un proyecto que en realidad ha significado años de esfuerzo, de sacrificio, de un montón de gente que, como Mónica Bolaños a la cabeza, que yo le decía al colega que me invitó a este evento, pues una de las personas que realmente sabe sobre el Capacñán es la Mónica Bolaños, eso es indudable. Ella estuvo monitoreando todo el proceso que se dio. Hubo un primer diagnóstico nacional en el cual pudimos participar con un equipo de consultores, entre los cuales les comento así como de chiste, ¿no? Estuvo el Domingo Paredes, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, ahora ya no se acuerda del Capacñán, ¿no? Entonces, creo que ya no se acuerda, no sé. Pero bueno, estuvo él y otros colegas, y bueno, luego estuvimos con otro grupo de colegas en lo que fue ya el diagnóstico regional, cuyo documento se presentó en Lima. Tuvimos la oportunidad de estar allá, igual con doña Mónica, y efectivamente se fue consolidando esta propuesta de lo que significó los pasos previos para que se proponga sobre la base de la investigación de otros autores que nos precedieron, de otros investigadores que nos precedieron, como Fresno, pues un grupo importante del Banco Central. Evidentemente esto ha significado los sueños, diría yo, de mucha gente, de gente que trabajó en el Capacñán, que nosotros tenemos trabajado algunos años, pero han habido otros colegas, creo que está aquí el doctor Almeida también, nos precedió en algunos elementos de información. Y yo suelo decir, estas cosas a veces no hay cómo arrogárselas, ni cómo atribuírselas de manera individual, ni siquiera grupal, porque estos han sido años de trabajo de varios investigadores que lamentablemente, pues tal vez puedo omitir los nombres, no los tengo a todos presentes, y hay gente que ha soñado con este momento de que la UNESCO declare como patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad cultural y material el Capacñán. Entonces yo también quisiera hablar a nombre de ellos. De hecho, como yo les decía, habiendo podido participar en algunos proyectos de investigación a lo largo de mi carrera profesional y académica, pero este fue uno de los que más me ha golpeado el corazón, ¿no? Y en el que más he aprendido. Inclusive yo creo que más que fue a aportar, fue uno de los que más aprendí. Y aprendí porque les soy sincero, yo soy doctor en biología, yo soy biólogo realmente, bueno, tengo pues, un doctorado en biología de la conservación, mi ámbito es ese. Pero esta experiencia fue una de las más ricas. ¿Por qué? Porque, de paso, si Mónica que está aquí presente sabe, Miguel que están aquí presente sabe, ¿y por qué digo que no es un tema que uno se lo pueda arrogar por sí solo, ¿no? Y decir, bueno, yo fui el investigador. No, señor. Nosotros trabajamos en el grupo del proyecto de la Universidad Central, ya en esta parte de Quito Loma, trabajamos más de 20 profesionales, y fue una experiencia riquísima, porque tuvimos que trabajar y vincular y luchar con arqueólogos, con historiadores, con antropólogos, con geógrafos, con arquitectos, con restauradores, con topógrafos, más de 20 profesionales y gente que se queda en el papel, porque claro, estos temas son integrales. Estos temas no son solo del arqueólogo, no son solo del antropólogo, del sociólogo. Claro, luego cuando un poco, pues en el grupo consultor inicial que formará doña Mónica se discutía el tema de los ejes de acción, se fue viendo que el tema del patrimonio cultural estaba inmerso desde el fondo con el tema del patrimonio natural. Yo recuerdo una discusión muy rica con María del Carmen Molestina, pues que fue
también una colega que estuvo formando parte del equipo consultor, hablábamos un detalle que era muy importante y al parecer por el momento no se lo tomaba en cuenta. ¿Por qué el trazo del Capañán? ¿Por qué el trazo del camino principal andino se hizo por los Andes? Se hizo por las cumbres. Nos dimos cuenta y revisando la información primaria, secundaria, revisábamos, por ejemplo, que extrañamente, en un inicio para nosotros, para muchos de nosotros, el trazo del camino se hacía por las cumbres de los Andes. ¿Y estos qué les pasó? Lo que pasa es que, claro, era la esencia de la articulación, de la cultura de los pueblos andinos, y por eso ellos hicieron efectivamente el trazo del Capañán, el camino principal andino por los Andes. ¿Y qué ecosistemas tenemos en los Andes? Los páramos. Evidentemente los páramos tienen un patrimonio natural para el Ecuador, para los pueblos que están atravesados por el Capañán de primer orden. Y ahí entonces explicamos cómo algunos nos involucramos en el tema del Capañán, cómo entendimos que esto tenía una vinculación, tenía una conexión entre, obviamente, lo arqueológico, lo natural, lo histórico, lo antropológico, lo geográfico, etc., ¿no? Entonces, realmente, este tema, insisto, yo estoy hablando acá y la presentación que voy a hacer, si ustedes me permiten, y tal vez muchos de los compañeros no conozcan, pero yo hablo no a nombre de Iván Murillo. Yo tuve la suerte de ser el director del proyecto, pero claro, esto fue obra de más de 20 profesionales. No es un tema que lo pueda presentar, y aquí quiero ser categórico en eso. Hay que ser honestos, esto la gente no lo hace solo, lo hace con equipos de trabajo, y en este caso, para esta parte del proyecto, participamos más de 20 personas. En la parte del diagnóstico regional, a nombre de Ecuador, estuvimos igual un grupo consultor monitoreado por Mónica Bolaños de 7 personas, y en el diagnóstico inicial igual estuvimos un grupo consultor de 5 personas. Entonces, pues, si me permiten, yo hablo en nombre de todas estas personas. Bien, la fase que nos tocó hacer nosotros ya en esta parte de poner en valor, porque así fue el proyecto ya, pues de haber hecho el diagnóstico y tal, se trataba de poner en valor algunos tramos del Capañán. Yo recuerdo que con doña Mónica pues discutimos, y bueno, el INPC resolvió y determinó ubicar 6 tramos del Capañán. Eso debe haberlo explicado doña Mónica muy suficientemente, y evidentemente uno de los tramos que se escogió fue Quito Loma. ¿Por qué Quito Loma? Porque Quito Loma, que obviamente como tal es una loma, es una montaña, como su nombre lo dice, pequeña, de forma individual, pero en realidad corresponde a todo un sistema de casi, doña Mónica, si no me equivoco, eran entre 19 y 20 pucarás, que siempre discutíamos que si eran 19 o 20, pero bueno, son 20 pucarás en todo lo que es esta región de los Andes orientales, aquí de Pichincha. Entonces, evidentemente, pues nosotros trabajamos para poner en valor este tramo del Capañán, que es Quito Loma, ¿no? Yo he querido recoger este concepto que ustedes ya lo deben haber revisado al inicio de esta importante jornada, y que obviamente quiero recogerlo, ¿no? El Capañán es la red vial prehispánica, es decir, la red de caminos que los pueblos, nuestros pueblos antecesores hicieron, construyeron a lo largo de todo lo que fue la articulación del Tahuantinsuyo, y esto hay que reconocerlo, con los incas en los 6 países: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y evidentemente, pues, una de las cosas, por ejemplo, interesantes que yo recuerdo, fue muy grato cuando se fueron a reconocer unas calicatas, unas excavaciones acá en el sur de Quito. Evidentemente se encontró algo fabuloso. Muchos de los tramos del Capañán, y por eso hubo una discusión si era camino inca o camino prehispánico andino, y finalmente yo recuerdo que una de las discusiones fue que quedamos que sea el Capañán el camino del Señor. ¿Por qué? Porque pues evidentemente muchos de los tramos del Capañán, al menos en el Ecuador, estaban construidos sobre caminos que los pueblos pre-incas habían construido. Vean ustedes, eso fue uno de los hallazgos, ¿no es cierto?, en una de las excavaciones que se hizo en el sur de Quito. Efectivamente fue uno también de los contentos, es decir, que los pueblos pre-incas, pueblos asentados en lo que es actualmente el Ecuador actual, redundando, evidentemente ya tenían también una red vial.
no era el Capañán el articulador único, sino que nuestros pueblos aborígenes, los pueblos ecuatorianos, donde hoy es el Ecuador actual, ya tenían una red inicial. Y eso se demostró con las excavaciones, efectivamente, sí. Y fue una de las cosas más interesantes. Sin embargo, claro, lo fabuloso es que, evidentemente, el Capañán pues, fue integrado, y eso hay que decir, por los incas, en términos de constituir la articulación del imperio antes de la llegada de los españoles. Y evidentemente esto lo recalco acá porque, pues aprendiendo de los historiadores, aprendiendo de los arqueólogos, el concepto era que esta red permitió una integración dinámica, administrativa, política, militar y cultural de nuestra región andina. Algo que muchas personas, lamentablemente a nivel político, no logran entender, no logran compenetrarse con este asunto. Yo por eso, insisto, sería fantástico que este foro recomiende al gobierno nacional difundir de una manera mucho más profunda la significación de lo que es que el Capañán se haya convertido en patrimonio cultural de la humanidad. Pues bueno, este fue un proyecto obviamente en este tramo de Quito Loma, hecho por un grupo consultor de la Universidad Central y básicamente en relación a lo que me han pedido a mí y obviamente que es mi campo de trabajo, el por qué se integró el tema del patrimonio natural en el desarrollo de Ecuador, ¿sí? Pues bueno, yo creo que las imágenes son elocuentes. Ahí está, ¿por qué se integró? ¿Por qué? Porque obvio, Ecuador, entre otras cosas, es un país altamente diverso. Diverso desde el punto de vista de los ecosistemas, desde el punto de vista de la diversidad biológica. En otros proyectos un poco que estamos empujando, nosotros insistimos permanentemente en eso, como que queremos que se grabe. Es uno de los países, por ejemplo, que tiene 18.160 plantas vasculares, en un territorio que esta se encontraba parte de los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos de Norteamérica apenas hay 17.000 plantas vasculares. Nosotros como Ecuador territorialmente solo somos la 50ª parte de los Estados Unidos y tenemos 18.160 plantas vasculares, es decir, 1.160 plantas vasculares más que todo el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, paisajísticamente, entonces como elemento integrador, pues fantástico, ¿no? Los Andes ecuatorianos tienen una belleza fabulosa, espectacular, ya lo hemos dicho, ¿no? Esta es una toma ya desde Quito Loma y que luego les voy a comentar algunas cosas fantásticas que realmente, insisto, pues llegaban al corazón, llegaban a la mente y pues nos dejaban enigmas más que incluso respuestas, ¿no? Fantásticas realmente de cómo estos colegas hicieron. Aquí está parte del equipo consultor, la que está ahí con la gorra a la izquierda es la Mónica Bolaños. Ella siempre nos acompañaba y estaba presente en la coordinación, empujando, molestando. También había otros compañeros del INPC pues que están ahí igual en el equipo de trabajo, también de Patrimonio Cultural, María del Carmen Guerra, ¿no? También estuvo, bueno, tanta gente que realmente se me viene a la cabeza en los días que fuimos, ¿no? Esto es Quito Loma obviamente en una visión desde el carretero, pero yo les quiero hacer notar algo, ¿no? Estos ya son los muros, estos son los muros ya, evidentemente que están cubiertos un poco por paja, ¿no? Pues de tantos siglos, pero evidentemente luego vamos a ver por qué este es el principal pucará. Este es un pucará, entiendo que Mónica ya explicó eso, que era una construcción militar de defensa que construían efectivamente, ¿no? Y entonces, claro, tomaban las partes de altura, como digo, de los Andes, y por eso el eje articulador del Capañán que atraviesa las alturas de los Andes, ¿no? Es un poco de locos, porque dicen, bueno, ¿por qué no hicieron por la costa? No era más fácil. No, es que tenía que ser por los Andes, por la cultura de estos pueblos, por eso lo hacían por las cumbres, ¿no? Y entonces, pues, vean, aquí están los muros. Algunos de estos muros que son de Cangagua son de 6 metros. Son de 6 metros, entonces ahí se va comprobando que esta era una de las principales fortificaciones, si no la principal, el principal pucará de todo este complejo, ¿no? Y evidentemente, pues ya un poco luego, miren, esta es una toma satelital, y justamente esto ustedes pueden visitarlo en Google Earth, disculparán si es que Google Earth, pues evidentemente esta es una toma satelital, y ahí está. Esto es lo que se puede ver, si ustedes ingresan con la visión del satélite, esto es lo que se puede observar, esto es Quito Loma, efectivamente esa es la distribución que tenía, y evidentemente pues miren ustedes básicamente las estructuras que no
me voy a detener, insisto, porque no es mi especialidad, esto es fantástico y evidentemente pues ya entiendo que se habrá hablado sobre esto, ¿no? Pero aquí están los muros externos, básicamente eran, insisto, hasta de 6 metros de altura, y entonces luego hacia el centro se estableció que eran las habitaciones pues anchas de las tropas, en fin, y más adelante pues vamos a observar, miren, también en la parte más inferior está Hanchi Pucará, ¿no? Hanchi Pucará, que fueron los dos acá, a ver, acá, aquí, este es Hanchi Pucará. Es un pucará pequeño, ¿no? Como una especie de puesto de avanzada. Es interesante determinar que más o menos, pues, si nosotros hacemos, igual usando esta tecnología, usando los GIS, más o menos son 650 metros. La construcción no es tan pequeña como se podría decir. Son 650 metros de todo este complejo militar, ¿sí? Miren de acá, y más o menos desde acá, también al horizontal tenía a lo ancho más de 350 metros. Sobre todo eso es lo que ellos construyeron. Otro elemento interesante, esto fue fantástico, ¿no? Aquí donde está esta señal verde, está la altura máxima medida por los propios satélites en Quito Loma, 3.748 metros sobre el nivel del mar. Y en los días como estos, por ejemplo, se puede comprobar lo que estamos diciendo. Parados en este punto donde está la señal verde, es fantástico. ¿Por qué hicieron ahí el Pucará? Porque desde ahí podían divisar y controlar todo lo que ingresaba al norte de Quito. Todo lo que uno se para ahí, y disculpen, yo tengo deficiencia visual, desde hace algunos años es notorio con mis lentes, pero claro, con mis lentes limitados y todo, uno se para ahí y puede ver toda la entrada al norte de Quito. Con una facilidad increíble que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se percataron que desde ese punto es lo que podían tener una visión y podían tener un control de, por ejemplo, tropas posiblemente que ingresaban hacia Quito, pero lo podían hacer desde ahí, desde ese punto? Ese es el punto más alto de Quito Loma, ¿no? Entonces, algo fantástico. Bueno, todavía en este sector, a los sectores de Quito Loma, están los comuneros chumillos, son amigos de Doña Mónica ahí, chumillos altos, chumillos medios y chumillos bajos, ¿no? Lo cierto es que todos son unas mismas familias, pero son chumillos altos, medios y bajos. Es fantástico ese tema. Bien, entonces por estas consideraciones, pues nosotros trabajamos en lo que fue determinar el patrimonio cultural, el patrimonio natural. Y claro, lo que hicimos fue una catalogación de plantas de los alrededores. Y claro, nos dimos cuenta que evidentemente todavía hay y se mantiene una riqueza florística interesante, fantástica, ¿no? Pues de paso, los páramos, como se ha dicho, pues tanto en Colombia como acá en Ecuador, como en Perú, en Argentina, en Chile, los páramos no son como se decía antes, ¿no? Cuando llegaron los españoles, que se suponía que eran praderas yertas, es decir, muertas, y por eso lo de páramo prácticamente significa en donde que no hay vida, y eso no es así. Realmente la vida aquí, como estamos viendo, fluye. Varias de las plantas que nosotros encontramos acá, por ejemplo, como las campanitas, ¿no? Estas flores que todavía se dan, chocho silvestre, por ejemplo, ¿no? Pues los zapatitos, estos zapatitos de bruja, ¿no? Prácticamente plantas arbustivas, la candelilla, la puya, por ejemplo, que es comida del oso, ¿no es cierto?, del oso de anteojos, ¿sí? La paja blanca, evidentemente, pues que está lleno y que es la que retiene agua. A veces hay una equivocación en afirmar que el páramo produce agua, y el páramo no produce agua. El páramo acumula agua, acumula humedad, ¿no? Ese es un tema que pues, en ecología hay que entenderlo bien. También se pudieron identificar algunas plantas no vasculares, como por ejemplo líquenes, ¿no? Musgos. Bueno, miren ustedes, he mostrado muy sintéticamente algunas de las plantas. Fue Mercedes Azanza, actualmente profesora de la Universidad Politécnica de Pastaza en el Puyo, quien hizo el inventario botánico, y evidentemente pues nosotros pudimos colectar 114 especies, ¿no? Ustedes se dan cuenta, al parecer no hay nada ya en los páramos, no señor, hay una riqueza florística fantástica, 114 especies de plantas vasculares, ¿no? 90 plantas vasculares, de las cuales 76 dicotiledóneas, 10 monocotiledóneas, 3 helechos y un helecho afín. 36 plantas no vasculares, es decir, musgos y helechos, líquenes y hongos, ¿no? Y de estas 7 especies endémicas que solo se registran en el Ecuador. Esa es la riqueza de
desde el punto de vista geológico, en donde hay estos pucarás y donde se encontraron los tramos del camino andino. Está pues el Sonotecha capensis, el gorrioncito, que por suerte lo tenemos todavía bastante difundido en nuestro país. Hay una serie de colibríes de la familia Trochilidae, como este samarrito colidarco, sí, fantástico. Hay una serie de jilgueros, hay por lo menos 5 especies de jilgueros que logramos identificar ahí. Miren, y por eso estas fotos, porque se hizo el trabajo de campo, un trabajo técnico-científico. Y bueno, una de las formas en las que los biólogos podemos establecer la presencia de animales es a través de rastros. No siempre es viendo al animal. Entonces, por ejemplo, aquí, estas son fecas de un lobo de páramo. Y obvio, pues se había digerido un conejo, y entonces, evidentemente, a través de las fecas del lobo de páramo, pudimos identificar que estaba todavía presente el lobo de páramo y a su vez el conejo que fue su alimento. ¿Sí? Evidentemente, pues hay las fecas de los conejos, y ahí sí lo pudimos ver a un conejo muy rápidamente entrando a una de sus madrigueras, ¿no? Está aquí para quienes tal vez no lo ven con mucha claridad. Ese conejito sí lo pudimos fotografiar. Igual, pues nos encontramos con 2 especies de murciélagos. ¡Caramba! Murciélagos de altura. A 3.000, casi a 3.800 metros de altura, murciélagos. Esta es una de las especies que estuviera en tomos, ¿no? Un murciélago frugívoro, ¿sí? Miren ustedes, pues obviamente lo capturamos, lo liberamos, y luego otra especie de murciélago, Anura erfroi, un murciélago nectarívoro. Mientras este de acá era un murciélago frugívoro, este es un nectarívoro. Si ustedes ven, ojalá aquí pueden apreciar, en esta parte, eso es polen. ¿Qué significa? Que estos animalitos a veces están mitificados, polinizan las plantas. Polinizan las plantas, son parte del ecosistema de esta región del páramo, donde está Quitoloma, donde está este complejo de pucarás, y que juegan un papel fundamental y importante. Bueno, ahí está el grupo de apoyo, estudiantes de la Universidad Central, que colaboraron con el proyecto, teniendo las mallas, las redes de neblina, para capturar tanto aves como murciélagos, ¿no? Una cosa fantástica. Este es un pez, un astroblépido, ¿sí? La preñadilla, ¿no? Y miren, es un pez realmente raro. Primero porque estamos hablando de que se lo encontró en estos ríos, hay 2 ríos que cruzan este sector, y se encontró este pez a una altura superior a los 3.500 metros de altura. Este pez también se lo encuentra en algunas zonas subtropicales y tiene podríamos decir, una capacidad instalada de subir contracorriente. Y otra cosa fantástica, bueno, dicho sea de paso, este es un pez de la familia Astroblempidae, que tiene como característica pegarse a las piedras por su parte ventral, usando esta boca como ventosa. Entonces, para capturarlo, solo los campesinos, solo los colegas y compañeros